Dios hizo 3 pactos con todos los hombres. Esto es lo que estamos estudiando en nuestro contexto de Marcos 10, del 17 al 31, en el contexto de este joven que se acercó a Cristo Jesús y le preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Cristo le contesta y dice que tiene que guardar los mandamientos, los 10 mandamientos, y luego le dice, el joven le dice, bueno, todo eso lo he hecho desde mi juventud, y Cristo dice, qué bien, entonces lo que le falta es vender todo lo que tiene y seguirme. Entonces el joven dice, pues, no. Entonces, hemos empezado a analizar los 8 pactos principales que Dios ha hecho con todos los hombres. Y empezamos con esto de ver que hay 3 pactos que Dios hizo con todos los hombres. Los primeros 3 pactos que vemos en la Biblia, Edén, Adán y Noé. Estos 3 por acá. Y luego ahora lo que queremos es analizar los 5 otros que Dios hizo con Abraham y su descendencia física que llegó a ser llamado Israel. Yo soy Gregory Kedrowski, este es mi canal de YouTube. Bienvenido. Yo uso este canal de YouTube que se llama Teología 101 para subir algo de mis estudios bíblicos. Esta enseñanza que estoy tratando de compartir con ustedes aquí es simplemente lo que yo saco en mi vida personal, mi andar personal. No soy ningún pastor, no soy ningún maestro. De hecho, véame tochaneado. Es el domingo por la tarde y son las 12:30 por acá en Kansas y acabo de regresar de mi iglesia. Estoy totalmente deprimido, frustrado, irritado y medio enojado. ¿Por qué? Porque es el domingo y acabo de regresar de la iglesia. Entonces, lo que voy a hacer es dar esta enseñanza y luego comerme un helado. Yo es que, qué bárbaro, los domingos me tienen frustrados. Es que porque no podemos exponer la escritura, porque no podemos darle a la gente Biblia. Lo que nosotros los cristianos queremos es Biblia. Biblia, yo quiero que me edifique con la Biblia. Yo no quiero oír historias, yo no quiero oír anécdotas de la vida, yo no quiero que la Biblia, y se tuerza la Biblia para que sea como un otro libro de autoayuda. Yo tengo libros de autoayuda, yo no necesito autoayuda, yo necesito la ayuda de Dios. Yo quiero que Dios me edifique, y la edificación viene por medio de la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, los domingos, propósito de la iglesia local es la edificación de los santos. Los santos se edifican por medio de la exposición de la escritura y la predicación para ayudarnos a tener la motivación y la dirección y ese ímpetu para aplicar lo que están predicando, lo que dice la Biblia. Pero qué bárbaro, eso es como alegoría, historias, anécdotas y lo que el hombre hace es llegar a la casa y quiere comer un helado de melocotón para sentirse mejor. Pero vea, hoy estamos empezando con los 5 pactos que Dios hizo con Israel, ¿ok? Dios hizo 3 pactos con todos los hombres en Edén. Algunas de las estipulaciones de este pacto de Edén todavía están vigentes, ¿ok? También el pacto de Adán, lo que muchos llaman la maldición de Génesis 3, pero hay más estipulaciones en este pacto que solo la maldición. Entonces, seamos positivos, ¿ok? No todos siempre negativos, bien positivos. Hay ciertas cosas en el pacto de Adán que todavía están vigentes, tal como la conciencia. Y igual en el pacto de Noé. Ok, hemos visto esto ya. Si usted no vio este video, yo le sugiero, repase el video. En este video y el siguiente. No sé cuándo voy a grabar el siguiente. Puede ser esta tarde, puede ser mañana, pasado mañana, alguna vez esta semana. No vamos a ver todos estos 5 pactos que Dios hizo con Israel de un solo tiro.
Vamos a tocar un poquitico del pacto de Abraham, luego entrar en también un poquillo del pacto de Moisés y voy a tratar de tostarles el cerebro con el pacto palestino, ¿ok? Es mi meta de hoy. Yo traté de simplificar esto porque honestamente el pacto palestino y todo lo que implica abarca tanto en la Biblia que se puede desviar y confundirse rapidito. ¿Ok? Entonces lo que yo hice en esta enseñanza solo para esta serie de videos y esta enseñanza sobre Marcos 10, puesto que estamos utilizando Marcos 10 como un ejemplo, como una ilustración de los principios del estudio bíblico que hemos visto, la hermenéutica normal, el estudio metódico, especialmente con la observación. Vamos a observar, eso es lo que estamos haciendo aquí, ok. Observación número 4 es en donde estamos en nuestra serie, ok. Nuestra primera observación de Marcos 10 es la ubicación en el Antiguo Testamento. Vimos la observación 2, ok. Algunos sinónimos, usted puede repasar los videos. Observación número 3 fue la respuesta de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Él? Y con base en esto llegamos a este punto y yo les dije, puesto que yo estaba hablando de obras para salvación, hacer obras y luego mandamientos y obras y devoción, yo les dije, tenemos que analizar por lo menos encima de una manera superficial, de manera de introducción o de simplemente presentar este concepto de los pactos, porque todo lo que sucede en Marcos 10 tiene que ver con lo que es el contexto bíblico de los pactos, ¿ok? Los pactos. Entonces, hemos visto que hay 8 pactos que Dios hizo con el hombre, 3 con todos los hombres y ahora 5 con Israel. Vamos a ver los primeros 3 de Abraham, de Moisés y el palestino en este video, si Dios quiere. Y esto, le aseguro, va a ser mucho, aunque yo he simplificado este asunto para que podamos tener como un estudio introductorio y no muy profundo sobre este asunto. Luego vamos a ir profundizándonos poco a poco, agregando más conocimiento, más referencias, más pasajes de la Biblia que tiene que ver con este asunto de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Sumamente importante. Pero yo no puedo enfatizar suficientemente bien lo que es la importancia del pacto palestino. En toda la Biblia. Llegamos al pacto palestino, ok, yo puse en la referencia de Deuteronomio 29 y 30, ok, es donde vemos a Dios establecer este pacto palestino. Desde Deuteronomio capítulo 30, por el resto de la Biblia, el pacto palestino es fundamental y esencial. Entonces, si uno no entiende el pacto palestino y lo que Dios está haciendo por medio del pacto palestino, tanto con Israel como con nosotros hoy en día, vamos a equivocarnos en cuanto a mucho, ¿ok? Entonces, yo voy a estar presentando esta idea de cómo todos estos pactos vienen en un conjunto. Todos estos pactos forman un conjunto, ¿ok? Empezamos con el pacto de Abraham. Dios nos lleva a través del pacto de Moisés, el pacto palestino, el pacto davídico, y llegamos al pacto, ese nuevo pacto que Dios hace con Israel. Es todo un paquete, ¿ok? Todos van juntos. Vamos a ver los pactos hasta el pacto palestino. Luego vamos a retomar el asunto en el siguiente video, en el pacto de David. Voy a mencionar y utilizar como 2 o 3 pasajes de correlación en cuanto al pacto palestino. Cuando lo hago, si no lo digo, yo voy a decirlo ahora. Cuando lleguemos al pacto palestino y yo estoy compartiendo los pasajes que tienen que ver con el pacto palestino y el cumplimiento del pacto palestino en el futuro, como en Jeremías 31, como en Ezequiel 36, Ezequiel 37, en Romanos capítulo 11. Cuando veamos estos pasajes,
Yo simplemente hago la sugerencia. Marque estos pasajes en su Biblia, porque van a ser los pasajes principales que nos dan más luz. Son los pasajes de correlación, ¿ok? Principales, los pasajes principales de correlación para ayudarnos a entender el pacto palestino y su alcance, su relación con los otros pactos, especialmente con el nuevo pacto que vemos en el futuro de Israel, ¿ok? Entonces, con esto en mente, espero que le tengo preparado, ¿ok? Porque el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, creo que vamos a tocarlos ahí brevemente, pero cuando lleguemos al pacto palestino, como le dije, si usted no se cansa en su cerebro en este estudio, yo no he hecho mi trabajo, porque el pacto palestino es sumamente importante. Entonces, el enemigo no quiere que usted entienda este pacto, entonces él va a estar encima distrayéndole, ¿ok? La carne, ¿ok? Va a querer distraerse y también, puesto que es algo que no es tan fácil de ver en la superficie de la Biblia, aunque sí es fácil de ver, requiere un poco de esfuerzo de parte de nosotros. Entonces tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Entonces tome su tiempo. Si tiene que rebobinar el video, hágalo para repasarlo. Siempre puede bajar las notas también y leerlas. Yo las tengo aquí a mi par. Yo voy a estar leyéndolas. Las tengo aquí. Entonces, usted puede bajar los vínculos y todo, como siempre están en la descripción de este video. Puede bajar todo este juego de notas de Marcos 10, todo este estudio con todas las imágenes que he puesto aquí. Todo está dentro de el PDF que tengo con el vínculo aquí abajo. Entonces, los gentiles durante el Antiguo Testamento, ¿ok? No vamos a hablar de los gentiles mucho, pero los gentiles durante el Antiguo Testamento, mientras que Dios, a partir de capítulo 12 de Génesis, Dios está tratando con Abraham y su descendencia, vemos que Dios como que deja a los gentiles a jugársela solos, ¿ok? Pero ellos siempre se relacionan con Dios bajo estos tres pactos, o por lo menos las estipulaciones de estos tres pactos que están vigentes durante el Antiguo Testamento. El mejor ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de trato de Dios con los gentiles durante el tiempo de Abraham y Moisés y luego después es Job. Job vivió durante el tiempo de los patriarcas, ¿ok? Los patriarcas, digamos los 12 hijos de Jacob, de Israel, más o menos por acá, ¿ok? Después del establecimiento del pacto de Abraham, Job no formaba parte del pacto de Abraham porque era un gentil. Job se relacionaba con Dios bajo el Antiguo Testamento según las estipulaciones del pacto de Moisés, pacto de Adán y pacto de Edén que estaban vigentes, ¿ok? Entonces, eso solo para mencionarlo en cuanto a los gentiles, ¿ok? Este es otro estudio que sí vamos a tocar luego la soteriología de los gentiles durante el Antiguo Testamento, la salvación de los gentiles, cómo es. Y el libro de Job va a ser nuestra base bíblica para sacar nuestra ortodoxia, para llegar a la ortopraxia, ¿ok? La sana doctrina para la sana práctica. Ok, el pacto de Abraham. Cuando llegamos al pacto de Abraham, vea, en el pacto de Abraham, Dios, ok, permítame echarme para atrás. El pacto de Abraham, ok, estableció la época de la familia. Con el pacto de Abraham, Dios separa a un hombre y le da una promesa a él y a su esposa que van a tener un hijo. Entonces, dentro de este pacto, lo que vemos es que Dios no es tanto tratando con el hombre según su conciencia o según las leyes del país en donde vive. Eso es pacto de Adán, pacto de Noé. Lo que tenemos es como una nueva mayordomía. Y Dios encarga a Abraham como padre de familia. Padre Abraham como padre de familia para dirigir su familia según
las instrucciones que Dios le da en este pacto de Abraham, según las estipulaciones de este pacto. Entonces, el pacto de Abraham es lo que Dios usa como el mecanismo legal para establecer esta época de la familia. Dios le dispensa, por medio del pacto de Abraham, le dispensa a Abraham, el nuevo mayordomo, una nueva mayordomía. Le entrega autoridad y responsabilidad en el reino para dirigir los asuntos de su familia según la voluntad de Dios. Entonces, por eso que usted ve la época de la familia, ¿ok? Esto para que usted recuerde todo esto del dispensacionalismo teocrático del pacto. Todo va en conjunto. Estamos estudiando lo mismo, solo es que estamos ahora enfocándonos un poco más específicamente en el pacto de Abraham. Este pacto es sumamente importante. Este pacto, tenemos textos que son extensos, ¿ok? Todo empieza en Génesis 12, Dios agrega más en el 13, en el 15, 17. Es sumamente importante porque aquí vemos que Dios agrega reyes que saldrán de Abraham. Entonces ya vemos a Dios juntando las bendiciones y con el reino. Ok, el reino, entonces los reyes van a venir del linaje de Abraham. En el 22 se ratifica cuando Abraham ofrece a Isaac ahí sobre el altar, y luego después de ratificarlo vemos que las bendiciones y las promesas de este pacto pasan de Abraham a su hijo Isaac y luego de Isaac a Jacob, quien se llama Israel. Ok, entonces solo quisiera ver un pasaje y mencionar una cosa solo para darnos como un lema, ¿ok? Una idea general acerca de este pacto y qué es lo que Dios hizo por medio de este pacto. Uno de los pasajes, obviamente el primero, uno de los pasajes más importantes es este en Génesis capítulo 12, y Dios le presenta a Abraham este pacto, ¿ok? El acuerdo oficial es un pacto incondicional. Una vez que Abraham esté en el pacto, ya es incondicional. Dios puso condiciones para Abraham para entrar en el pacto, pero una vez adentro de este pacto es incondicional. Es un pacto de promesas. Por eso que usted ve en, creo que es Gálatas capítulo 4, que Pablo se refiere a la promesa, la promesa que Dios ha dado a Abraham. Aquí está. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Aunque no se confunda, Dios cambia el nombre de Abraham, ¿ok? Abraham, luego aquí en la historia, si no estoy mal, en Génesis 17. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta es la condición que Dios pone para entrar en el pacto. Una vez que Abraham hace esto, ¿ok? Dios, ok, él entra en el pacto con Dios, este pacto es incondicional. Y una vez que él esté adentro, ratificado y listo. Ok, esto sucede al fin y al cabo, creo, en Génesis capítulo 22. Vete de tu tierra, de tu parentela. Entonces él se separa de su familia cuando se separa de su hijo, obedeciendo a Dios encima de su amor para su amor por su hijo unigénito. Ok, Génesis 22, cuando ofrece a Isaac. Versículo 2, vean lo que dice. Haré de ti una nación grande, que es haré, es incondicional. Te bendeciré, incondicional. Y engrandeceré tu nombre, incondicional. Serás bendición, incondicional. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde aquí, toda bendición que Dios tiene para nosotros, incluyendo la salvación, viene a través de Abraham. Abraham es la raíz del olivo que vemos en Romanos 11. Esta es la raíz. Toda la bendición viene de Abraham. Viene de este pacto. Usted dice, mi salvación, Dios injertó las ramas silvestres de los gentiles ahí en el olivo natural, el olivo de Israel, que es para nosotros Cristo, y llega a la raíz. La rica bendición viene de acá. ¿Ok? Entonces, otra cosa que Dios agrega en este mismo pasaje, en el versículo 7, es la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, lo único que quiero destacar aquí en este pacto,
¿ok? Porque como dije, este pacto es sumamente importante en muchos detalles, varios pasajes. Es fascinante, fascinante ver lo que Dios hace por medio de Abraham. Es increíble. Um, es que vea, por este pacto que Dios hace con Abraham, ok, tanto Abraham como sus descendientes físicos, ellos entran por este pacto, entran en la bendición de Dios. O sea, el conjunto de los descendientes de Abraham, por Isaac, por Jacob, quien se llamaba Israel, toda la nación que vino de la descendencia física de Abraham por Isaac y Jacob, la nación de Israel, recibirá la bendición de Dios incondicionalmente. Es por eso que podemos hablar acerca del pueblo de Dios, Israel, siendo el pueblo escogido para siempre. Dios escogió a Israel para siempre, no a los individuos, que, ojo, muy importante para no caer en el error del calvinismo. Dios escogió a la nación de Israel, al conjunto. Cada individuo, cada israelita, si quiere ser salvo, si quiere formar parte de ese pueblo escogido, tiene que ser salvo. ¿Ok? Tiene que ser de fe. ¿Ok? Entonces, Dios escogió a la nación de Israel. Entonces, lo que yo digo y lo que quiero que recordemos en este estudio y lo que viene después es este lema, ¿ok? Esta idea. Todos entran. Por el pacto de Abraham, vea, todos los descendientes físicos de Abraham, por Isaac y Jacob, entran en la bendición de Dios incondicionalmente. Que todos entran. Todos entran. Dios hace una promesa incondicional de bendecir a Abraham y a sus descendientes a través de Isaac y Jacob. Por lo tanto, en cuanto a los descendientes físicos de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, todos entran en la bendición incondicional de Dios. Ellos serán el pueblo escogido y bendito de Dios para siempre. Todos entran. ¿Listo? Esto es lo único que quiero ver en este momento en el pacto de Abraham. Okay, hay muchas estipulaciones y muchas promesas, la tierra prometida y todo lo que podemos desarrollar luego. Lo que quiero que usted vea es que con esta bendición, todos entran. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición se la dio a Abraham incondicionalmente y a su descendencia. Punto. Eso es lo que queremos ver en el pacto de Abraham, ¿ok? Esto es importante porque ¿cuál es el siguiente pacto? Que tenemos el pacto de Abraham que se estableció aquí en Génesis 12, ¿ok? Por medio del pacto de Abraham, Dios entregó una mayordomía a la familia de Abraham. ¿Ok? Luego, con el pacto de Moisés, que es el siguiente pacto, vemos los descendientes de Abraham. ¿Ok? Los israelitas. ¿Ok? Las 12 tribus. Que Dios entra en un pacto con ellos en Éxodo 19. Este pacto es el pacto de Moisés, ¿ok? Y en el pacto de Moisés, voy a decirlo, y como dije, vea, yo sé, estamos otra vez tirando las piezas de rompecabezas en la mesa. Si usted quiere hablar más acerca de este asunto, si quiere simplemente sentarse y charlar conmigo sobre lo que implica los pactos y las estipulaciones de los pactos y más detalles sobre los pactos, usted tiene que venir a mi iglesia y tiene que acompañarme en mi iglesia para que yo pueda aguantar mejor mi iglesia y las iglesias aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, si usted me ayuda, yo le ayudo. Tiene que llegar a mi iglesia y ser mi amigo. Tiene que llegar a mi iglesia, tener paciencia conmigo, porque yo soy un hombre muy problemático. Entonces tiene que tener paciencia conmigo, tiene que sentarse conmigo, tiene que chinearme un poco, tiene que hablar conmigo, ser mi amigo, de vez en cuando, comer chatarra conmigo. Y con eso,
Si a usted le interesa hablar de eso, yo puedo hablar de esto hasta que Cristo venga. Esta es mi vida. Esto es lo que tengo en la mente. Esto es lo que escribo. Esto es lo que leo. Esto es en lo que pienso. A veces como que pienso que debo jugar la lotería para tener suficiente plata para ya no trabajar y meterme en eso. Eso es lo que quiero hacer. Pero yo puedo hablar de esto hasta que usted se canse. ¿Ok? Entonces, sí, si usted quiere hablar más sobre esto conmigo personalmente, llegue a mi iglesia. El vínculo está abajo y usted puede llegar los domingos ahí. La dirección está por allá. ¿Ok? En el pacto de Moisés, con este pacto y la ley, y ojo, el pacto de Moisés, a ver si estoy en la pantalla, el pacto de Moisés y la ley de Moisés son dos cosas diferentes y distintas. Okay. Esto va a ser muy importante luego en nuestro estudio. Solo es que reconozca que el pacto de Moisés es diferente de la ley de Moisés. La ley de Moisés forma parte del pacto de Moisés, pero son dos cosas muy diferentes y distintas. Con este pacto de Moisés y la ley, la participación de Israel en las bendiciones del pacto de Abraham llega a ser condicional. Voy a repetirlo. Es por eso que dije, si quiere hablar más sobre eso, llega a mi iglesia, sea mi amigo, con mucho amor y paciencia conmigo, porque soy un hombre difícil. ¿Ok? El pacto de Abraham es incondicional. Será así para siempre. Pero con el pacto de Moisés, bajo este pacto, la participación de Israel en las bendiciones del pacto de Abraham llega a ser condicional. Ok, pasaje. Éxodo 19, primero. Luego vamos a ir a Éxodo 24. Son los dos pasajes importantes en este contexto de entrar en el pacto de Moisés, Israel. En Éxodo 19 estamos, en la historia justo después del éxodo de Egipto, justo después de cruzar el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí. Moisés sube a Jehová y baja con este trato. Esto es lo que Dios dice a Israel en el monte Sinaí antes de entrar en el pacto de Moisés. Dios está ofreciendo en ese pasaje, Éxodo 19 del 5 al 8, está ofreciéndoles el pacto de Moisés. Es un pacto condicional. Fíjese lo que Dios dice. Ahora pues, si diereis. Entonces, por esta palabra, un círculo en rojo porque es demasiado importante. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Condiciones. Tiene que dar oído a mi voz, tiene que guardar mi pacto, ¿ok? Y si hace eso, si me obedece, entonces vosotros seréis. Entonces, esto de que seréis se basa en la condición de obedecer. Es condicional. Entonces vino Moisés, versículo 7, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y vea la respuesta del pueblo. Fíjese bien. Vea el color. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos están entrando en un pacto condicional con Dios, el pacto de Moisés. ¿Ok? Anaranjado. Es el color de los pactos aquí en mi Biblia. Todo el pueblo respondió a una. Todo el pueblo de Israel dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y ahí está. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios dice, si usted guarda y obedece a todo lo que yo digo,
Vosotros seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes sobre todos los reinos y todas las naciones de la tierra. Será cabeza y no cola. Israel dice, cada uno de ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ok, luego, después en Éxodo 20 es donde vemos los 10 mandamientos, 21, 22, 23, algunas leyes civiles, ceremoniales, y nos deja en Éxodo capítulo 24 cuando Dios ratifica este acuerdo. Hasta Éxodo 22, el pacto todavía está como en juego, porque después de oír los 10 mandamientos, después de oír las leyes civiles y algunas leyes ceremoniales, Israel puede echarse para atrás y decir, Ish, yo no sé si podemos hacer esto o no. Entonces, mejor no y pedir gracia. Okay, yo no sé si usted sabe quién es Schaeffer. Yo tengo la teología sistemática de Lewis Sperry Schaeffer. Es el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Él dice que aquí Israel pudo haber dicho a Dios, no. Y pedirle a Dios una relación con base en la gracia. Pero en vez de esto, dijeron, sí. Otros escritores y yo, pues yo creo, si Dios llega con todos los terrenos y con todo toda su gloria, como llegó al monte Sinaí y le ofrece este pacto, ¿quién no va a bajar la cabeza y decir sí, Señor? ¿Ok? Entonces, o el uno o el otro, no importa en este momento porque sí tomaron esta decisión. Entonces, un par de versículos acá dijo Jehová Moisés sube, entonces él sube con algunos de los ancianos. Versículo 3, Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes. Ok, aquí está, este es el trato. Dios dice, aquí está, lo que si usted quiere la bendición que yo di a Abraham, ya tiene que obedecer a todas mis leyes, a todas mis palabras, todo. Y todo el pueblo respondió a una voz, ¿están de acuerdo? Dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y así entran en este pacto de Moisés. Moisés tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, y el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y con esto Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y así se ratificó el pacto de Moisés y ellos ya están bajo el pacto de Moisés. Israel entró en este pacto, es un pacto condicional, Israel prometiendo la obediencia completa a toda la ley de Moisés. Ok, pregunto, ¿qué hicieron los israelitas después? Empezando en Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro, invalidaron este pacto. Y Dios renueva este pacto. Usted puede ver 7 diferentes renovaciones a través de la historia, hasta la cautividad babilónica, ¿ok? En 606 a.C. es cuando Dios dice ya no. Hay 7 diferentes renovaciones de este pacto, ¿ok? Porque los judíos por su desobediencia invalidaron el pacto de Moisés. Y esto creó un problema, ¿ok? Entonces yo puse esto, ¿ok? Es pacto de Moisés, es un pacto condicional. La participación en las bendiciones del pacto de Abraham llega a ser condicional. ¿Ok? Con base, la condición es la obediencia completa. Aquí está la condición, obediencia completa a la ley de Moisés. Son 613 diferentes mandamientos y estatutos ahí en la ley de Moisés. El problema. Aquí está el problema. Aquí vemos la tensión, si quiere el término teológico bueno, siempre dicen que hay una tensión entre esto y tensión entre esto y necesitamos una teología robusta. Y yo digo, pues es un problema. Por el pacto de Abraham todos entran. Es algo incondicional. Toda la descendencia física de Abraham por medio de Isaac y Jacob, Israel, es una bendición incondicional. Dios va a bendecirles. Punto. Para siempre. Punto.
Punto, incondicional, ¿ok? Sin embargo, por el pacto de Moisés, vemos que todos están excluidos. Oh, entonces, pues, ¿qué hacemos? Porque vea, están excluidos. Yo sé que usted conoce los pasajes. Vea esto. El primer pasaje que quisiera mostrarles es Levítico 26. En Levítico 26 vemos las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Eso se repite en Deuteronomio 28 para la segunda generación, cuando Dios da la ley la segunda vez, ¿okay? Después de matar a la primera generación por su desobediencia en los 40 años de andar errante ahí en el desierto, empieza de nuevo con la segunda generación y da Deuteronomio. Eso se repite en Deuteronomio, en el capítulo 28. Vamos a verlo ahorita. Pero por primera vez se da aquí en Levítico 26. Vea las bendiciones. Todas las bendiciones que usted ve en conjunto en la promesa incondicional de Abraham, bajo la ley de Moisés, son bendiciones condicionales y se condicionan en la obediencia de Israel. Vea lo que dice. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, obediencia, exactamente como dijeron, yo daré, ahí vienen las bendiciones, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto y ahí va, yo daré paz en la tierra y dormiréis, no habrá quien os espante, perseguiréis a vuestros enemigos porque va a ser cabeza de las naciones, 5 de vosotros perseguirán a 100, entonces victoria sobre victoria porque yo me volveré a vosotros, haré crecer, os multiplicaré, afirmaré mi pacto con vosotros, con base en la obediencia que vimos aquí, si anduvieres y guardares y pusieres, y dice, yo pondré mi morada en medio de vosotros. Mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Todas las bendiciones del pacto de Abraham, ahora bajo el pacto de Moisés, dependen de la obediencia de Israel a la ley de Moisés. Este es el acuerdo en el cual entraron con el pacto de Moisés. ¿Qué pasa si ellos no obedecen? Versículo 14 y el resto de este capítulo. No voy a leer todos estos capítulos, esos versículos aquí. Pero si no me oyeres ni hicieres todos mis mandamientos, ojo, todos, porque si uno viola una ley, ya ha violado toda la ley, que es Santiago 2:10. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, ¿qué dice? Invalidando mi pacto. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sigue con maldición y maldición y maldición y maldición. Los israelitas traerían maldición tras maldición sobre sus propias cabezas si invalidan el pacto de Moisés por su desobediencia. Okay, como dije, todo esto se repite en Deuteronomio 28 para la segunda generación de Israel, la generación que entró en la tierra prometida bajo Josué. Vemos lo mismo. Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová, condicional, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, 613, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Ok, aquí está el reino. Vendrá sobre ti, estas bendiciones te alcanzarán. Si oyeres a Jehová tu Dios, bendito serás, bendito el fruto, bendita serán, bendito serás. Aquí está toda la bendición hasta el versículo 14. Sin embargo, en el versículo 15, que es lo que vemos, lo opuesto. Acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás, maldita tu canasta, maldito tu fruto, maldito. Es que dice, qué bárbaros. Qué bárbaros. Pues, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los israelitas?
Dios repite todas las verdades de Levítico 26 en Deuteronomio 28. Son dos pasajes sumamente importantes. Vea, es que todo el mundo quiere discutir si la iglesia va a pasar por la tribulación. Es como la tribulación es Dios acabando con la maldición que él prometió sobre Israel en el pacto de Moisés. Usted y yo no formamos parte del pacto de Moisés. Yo soy un gentil. Yo no tenía nada que ver, pero nada que ver con el pacto de Moisés. Estos 5 pactos con Israel. Yo soy un gentil. Hasta aquí, yo era un gentil viviendo bajo estos pactos hasta que Cristo me salvó y llegué a ser a un cristiano nacido de nuevo viviendo bajo el Nuevo Testamento. Y tampoco estoy bajo la ley de Moisés. Me explico. La tribulación, usted no va a entender la tribulación si usted no entiende lo que está pasando aquí, porque la tribulación forma parte de la dispensación de Moisés, porque se incluye en las estipulaciones del pacto de Moisés. Vea el versículo 40 de Levítico 26. Es que son 2 capítulos, Levítico 26, Deuteronomio 28, 2 capítulos sumamente importantes para entender el Antiguo Testamento, especialmente para entender el trato de Dios con Israel. Pero lo que queremos los domingos en la mañana es dar historias y presentar la Biblia como un libro de autoayuda y alegorías aquí, alegorías allá, cuando hay tanta riqueza en la Biblia solo para exponerla. Oh, necesito un helado, ¿verdad? Yo no sé si usted hace eso, que usted tiene un mal día y lo que quiere hacer es comerse un churro o un helado o ver una película con un tazón de palomitas, ¿ok? O no sé, si yo soy único, torcido, no sé, disfuncional. Um, ok, obviamente Israel desobedeció a Dios. Obviamente desobedeció a Dios continuamente a partir del capítulo 32 de Éxodo con el becerro de oro y invalidaron el pacto de Moisés. Por esto Dios hizo un nuevo pacto. Y aquí es donde, aquí es donde tenemos que pensar. Todos entran por el pacto de Abraham. Todos están excluidos por el pacto de Moisés. Esto es buenísimo, hermano. Es como el pacto palestino. ¿Ok? El pacto palestino. Vimos las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28, ¿verdad? En el siguiente capítulo, el siguiente capítulo, Deuteronomio 29. Que es Deuteronomio 29, ¿ok? Dios sabe de antemano lo que va a pasar con Israel y que ellos no van a guardar la ley, van a invalidar el pacto. Y Dios es un Dios de amor, Dios es lleno de gracia, Dios es bueno. Entonces es como que me recuerda del pasaje en, creo que es Mateo 24, cuando está hablando acerca del infierno. Y dice que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para ninguno de nosotros. Dios no quiere condenarnos. Dios no quiere condenar a la nación de Israel. Quiere enseñarnos las lecciones duras que necesitamos aprender a través del sufrimiento. Aprendemos más acerca de Dios dentro de un tiempo de sufrimiento que dentro de un tiempo de prosperidad y riqueza y comodidad. Entonces Dios está incomodándonos aquí en este mundo para que pongamos la mira en las cosas de arriba y para que sigamos a Cristo con una devoción singular. Ok. Dios sabe de antemano que Israel va a meter la pata, no obedecer, invalidar el pacto de Moisés. Entonces establece un nuevo pacto con ellos, el pacto palestino. ¿Ok? Entra en un pacto palestino o entra en un nuevo pacto con ellos. Vea lo que la Biblia dice. Ok, voy a leer este pasaje. Vamos a pasar a la siguiente página. No se pierda. Dice: estas son las palabras, es justo después de las maldiciones aquí en Deuteronomio 28. Justo después dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que se celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ok.
en Horeb. Horeb es Sinar. Sinar es donde queda el monte Sinaí. En Horeb, Dios estableció el pacto de Moisés. ¿Ok? En Horeb. Aquí tienen las referencias si las quiere. Ahora lo que Dios está haciendo, echándome para atrás, otra vez, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. ¿Ok? Es un pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Entonces, además del pacto de Moisés, que concertó con ellos en el monte Sinaí, Dios concertó otro pacto con Israel en la tierra de Moab. En este capítulo, más en el capítulo 30, pero en Deuteronomio 29 y Deuteronomio 30. Dios hizo el pacto de Moisés con Israel en Horeb, en el monte Sinaí. Este pacto palestino lo hizo con ellos en la tierra de Moab. Es un nuevo pacto, además del pacto de Moisés. Ok, Deuteronomio 30. La bendición, vean. Dios dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, Deuteronomio 28, del 1 al 14 o 15, y la maldición por su desobediencia que he puesto delante de ti en el capítulo 28 de Deuteronomio, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Ahí sigue, vea, la bendición y la maldición aquí en este versículo. Okay. Esta bendición, la maldición, es lo que vimos en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Entonces, Dios está anticipando la rebelión de Israel, que todos quedarán excluidos de la bendición y el reino. Por lo tanto, sabiendo esto de antemano, en Deuteronomio 29 y 30, en este pacto que estamos llamando el pacto palestino, Dios hace una provisión para la salvación de Israel. No se pierda esto, hermano. Vea. En el pacto de Abraham todos entran, por el pacto de Moisés todos están excluidos de la bendición, que quiere decir que están bajo la maldición que se menciona en los capítulos de Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿Cómo es que el israelita va a salir de la maldición y experimentar la bendición otra vez con Dios? ¿Cómo? Porque están excluidos debido a su desobediencia. Una vez que violaron el pacto de Moisés, ya están en la olla. ¿Cuál es el quite? ¿Cómo es que se salen? ¿En dónde está la salida de la maldición? No hay. Entonces Dios les da el pacto palestino para salvarlos de la maldición y meterlos dentro de la promesa de la bendición otra vez. Deuteronomio, no se pierde esto. Yo voy a decir esto, voy a repetirlo, ¿ok? Desde aquí, desde Deuteronomio capítulo 30, desde aquí, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en este pacto palestino. Desde aquí, para siempre, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en lo que leemos en este capítulo. No hay otro capítulo más importante para entender la soteriología en toda la Biblia que Deuteronomio 30. Y yo digo la soteriología tanto de Israel como de nosotros. Porque la salvación que nosotros hemos recibido es la salvación que Dios le prometió a Israel. Lea Hechos 28, 28. Al puro final del libro de Hechos, Pablo está hablando a los judíos en Roma. Y él dice, esta salvación, la salvación que él acaba de ofrecerles a los judíos en Roma, esta salvación
La llevo a los gentiles y ellos oirán. La misma salvación que Dios ofreció a Israel es la salvación que nos dio a nosotros para provocarles a celos. Romanos 11:15. Todo se basa en este pacto. Okay, tenemos mucho que desarrollar aquí. Okay, no quiero que usted se confunda, pero sí, lo que quiero es enfatizar. No se pierda esto. Desde Deuteronomio capítulo 30, desde aquí para siempre, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en este pacto palestino. ¿Ok? Lo que nos toca ahora es leer este capítulo, brevemente hablar de dos cosas y luego terminamos para hoy. ¿Ok? Lo que queremos ver es la promesa de salvación que Dios da en este capítulo, en este pacto. La promesa de salvación, que es lo que Dios ofrece a Israel, que no hablando de nosotros en este momento, nosotros recibimos los aspectos espirituales de la salvación, no nada de lo físico que Dios ofrece a Israel. Hablemos de Israel, su soteriología, la salvación de Israel, lo que Dios está ofreciendo a Israel en este pacto. Luego vamos a tocar las condiciones, ¿ok? ¿Con base en qué? ¿Qué es lo que Israel tiene que hacer para recibir la salvación que Dios está ofreciendo? Entonces, veamos primero la promesa de la salvación para Israel en el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, ¿ok? Versículo 3. Entonces, esto, vea, lo que Dios promete, eso es lo que Él hará. Dios dice, lo haré, lo haré, lo haré. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Este es lo que Dios está prometiéndole a Israel. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Dios está anticipando la cautividad. Es por Asiria, por Babilonia, aún por Roma en 70 después de Cristo, esta cautividad global que Dios, la dispersión, digamos más bien. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová. El pacto palestino contiene la promesa del regreso a la tierra prometida que Dios prometió a Abraham en el pacto de Abraham. Esto forma parte de la salvación de Israel en el futuro. Ir a la tierra que Dios dio a Abraham y a sus descendientes por Isaac y Jacob. Entonces es el regreso a la tierra. Todo se basa en el pacto palestino. El regreso a la tierra, los judíos regresando, es pacto palestino. Versículo 5. Leamos el versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, esa es la dispersión global del 70 después de Cristo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y luego, versículo 5, ok, versículo 5 de Deuteronomio 30. Vemos que el pacto palestino contiene la promesa de la bendición en la tierra que Dios prometió a Abraham. Toda la bendición a Abraham ahora se basa en el pacto palestino. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y, vea, te hará bien. Y te multiplicará más que a tus padres. La bendición en la tierra. La bendición prometida a Abraham en el pacto de Abraham. La tierra prometida a Abraham en el pacto de Abraham. Esto ya se basa en el acuerdo que se llama el pacto palestino. Lo que necesitamos ver en este momento y desarrollar un poco para nuestro estudio en Marcos 10 es lo que vemos en el versículo 6. Y aquí, vea, llevamos 53 minutos juntos. Si usted tiene que hacer ponerle pause al video para regresar luego, hágalo. Porque ya voy a tirarles algunos versículos y algunas referencias. Entonces ya tiene que pensar, ¿ok? No es difícil, pero si está cansado, tome un break. Preste mucha atención, ¿ok? Versículo 6. Y circuncidará. Eso es promesa de Dios. Eso es lo que Dios hará. Dios dice, voy a hacer esto. Circuncidará Jehová tu corazón. Esa es la promesa
de la salvación en el pacto palestino, igual que acá, hará volver, te hará bien, te multiplicará. Eso es lo que Dios promete. Circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El pacto palestino contiene la promesa de la vida que viene por la circuncisión espiritual. La circuncisión que resulta en una nueva naturaleza que ama a Dios total y completamente. Esta es la vida eterna. Se repite, vea el contraste, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti, Israel, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esta es la vida que viene con toda bendición. Lo opuesto de esta vida que Dios promete a Israel en el pacto palestino es la muerte y el mal. ¿Lo ven? Que voy a seguir a la siguiente página, Deuteronomio 30. Vea lo que dice en el versículo 19. A ver, para que usted tenga la referencia aquí, siempre estamos en el 30, 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La vida que Dios promete a Israel en el pacto palestino es la vida que viene con toda bendición. Es la vida que es lo opuesto de la muerte y la maldición. Estamos hablando de la vida eterna, lo que nosotros llamamos la salvación. En vez de estar bajo la maldición de Dios, es estar bajo la bendición de Dios. En vez de tener a Dios como enemigo, Dios ya es nuestro Salvador. ¿Ok? Versículo 20, vea lo que dice. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Él es vida para ti. Esta es la vida que viene por la presencia de Dios en uno. Él es vida para ti. Entonces, la vida que se promete en el pacto palestino es la vida de Dios, la vida que Dios le da a uno, como nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo adentro. Eso es lo que Dios está diciendo. Y prolongación de tus días a fin de que habites, vea, sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Estamos hablando del pacto de Abraham. El pacto palestino se basa en el pacto de Abraham. Esta vida que Dios promete acá, la vida que viene de parte de Dios, que da vida eterna, es la plena realización de las bendiciones que Dios prometió a Abraham en el pacto de Abraham. ¿Ok? Esta vida que Dios promete, ¿ok? Porque no hay provisión para esta vida. Lo que Dios hace, echándome para atrás, lo que Dios hace en el versículo 6 es una promesa de a fin de que vivas. Entonces Dios está haciendo la promesa aquí en el pacto de Abraham. Esta vida que Dios promete en el pacto palestino tiene su provisión, o sea, la provisión para darle a uno vida eterna en el nuevo pacto profetizado por Jeremías. Ok, permíteme regresar a nuestra línea de tiempo. En el pacto de Abraham, Dios hace una promesa incondicional de bendición a todos los descendientes físicos de Abraham por medio de Isaac y Jacob. Estos descendientes entran en un pacto condicional en el pacto de Moisés y luego por su desobediencia invalidaron este pacto.
Pero por el pacto palestino, Dios les da una salida, una manera no quiero decir salvarse, pero una salvación, la promesa de entrar en la tierra prometida, entrar en las bendiciones incondicionales de Abraham, entrar en esta promesa, vivir para siempre ahí en esta bendición en el pacto palestino. Y el pacto palestino que contiene esta promesa, hay ya su realización, digamos, la provisión en el nuevo pacto. Entonces, veamos algo acerca del nuevo pacto para que usted vea lo que estoy diciendo. Estoy en Jeremías 31. Okay. Jeremías 31, como les dije, estos son algunos de los pasajes que debe marcar en su Biblia, okay, el nuevo pacto, especialmente Jeremías 31, 31. Okay. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Es algo futuro. Y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que es el pacto de Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Ves? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Ok? Otra vez, es incondicional. Vea cómo se conjugan los verbos. Daré, escribiré, seré, serán, enseñará, me conocerán, perdonaré, no me acordaré. Dios está diciendo incondicionalmente, eso es lo que voy a hacer. Aquí está la provisión del cumplimiento de todas las promesas que vemos en el pacto palestino. Dice, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, vea. Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí están las estipulaciones del nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios hace, fíjese, con Israel, con la casa de Judá, no con los gentiles, ni con la iglesia. Este pacto no se hace, no se hizo, no se hará con usted, ni conmigo. Es para Israel. Okay. Es para la gente que estaba bajo el pacto de Moisés, los que invalidaron el pacto de Moisés. Este es el pacto que haré, dice Jehová, con la casa de Israel después de aquellos días, después de la tribulación, en el momento de la venida de Cristo. Ok, voy a echarme para atrás otra vez para mostrarles. En Jeremías 31 vemos el nuevo pacto prometido. ¿Ok? En los evangelios, en la crucifixión de Cristo, vemos el nuevo pacto ratificado. Pero no vemos el nuevo pacto vigente hasta su inauguración en la segunda venida de Cristo, después de aquellos días de la tribulación. ¿Ok? La vida que Dios promete en el pacto palestino, Deuteronomio 30, versículo 6. Tiene su provisión, la provisión de darle al israelita vida eterna en el nuevo pacto profetizado por Jeremías. Ahora, este es el pasaje principal donde Dios básicamente da las estipulaciones del nuevo pacto, ¿ok? Otros pasajes de referencia, como les dije, hay muchos, pero hay algunos principales y quisiera mostrarles algunos, ¿ok? Ezequiel, ¿ok? Muchos. Híjoles, es como escuchar a un predicador que dice, uy, pero ¿cómo es que me toca enseñar de Ezequiel? No entiendo, es que Ezequiel es una riqueza igual que Jeremías. Oh,
Todo eso es como una demanda legal con base en el pacto palestino. Esto es lo que están haciendo todos los profetas. Todos los profetas están señalando el pacto palestino, el pacto palestino, el pacto palestino. Ok, más sobre esto ahorita. Estoy adelantándome. Ezequiel habla de esta vida que Dios proveerá a Israel por medio del nuevo pacto. En su profecía, él habla de la vida eterna que Dios promete en el pacto palestino, la salvación, la vida eterna. Habla de esta vida, que es una vida futura que viene con el nuevo pacto que se establece después de aquellos días, ahí en el establecimiento del reino en la segunda venida. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Primero vea lo que dice, 36, 24. Yo os tomaré de las naciones, porque están en dispersión. Os recogeré de todas las tierras, tal como leímos en Deuteronomio 30, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Y os traeré a vuestro país. Esta es la promesa de la tierra, de entrar en la tierra, regresar a la tierra prometida de Israel, que Dios dio a Israel en el pacto palestino. ¿Ok? El profeta hace referencia a la promesa del regreso a la tierra prometida después de una dispersión global, tal como leímos en el pacto palestino en Deuteronomio capítulo 30, en los versículos 3 y 4. Justo después, en el versículo 25, vea lo que dice. Justo después, siguiente pasaje. Es que, tan importante, esparciréis sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ok, espere. Voy a echarme para atrás. Jeremías capítulo 31. Ok. En el 34, ¿qué dice? Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. Esta promesa, esta provisión, forma parte del nuevo pacto. Es una estipulación legal del acuerdo oficial que Dios hizo con Israel. Entonces, cuando llegamos a esta profecía de Ezequiel 36, 25, esparciréis sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Usted sabe que esto forma parte del nuevo pacto. Luego dice, os daré corazón nuevo. Circuncisión espiritual, un corazón nuevo para amar a Dios total y completamente. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y vea, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese bien, la nueva vida que Dios promete cuando perdone a los israelitas todos sus pecados es una vida que viene por la presencia de Dios mismo, por su espíritu. Y cuando Él les da esta vida por su espíritu, por la presencia de Dios en ellos, Dios hará que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Regresando a Deuteronomio 30, vea lo que dice. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Luego, en la siguiente página, siempre capítulo 30, eso es lo que vimos. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida. Este es el mensaje del pacto palestino al individuo. Si usted quiere entrar en las promesas de los escogidos, tiene que escoger como individuo porque Dios no va a escoger por usted. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque vea, Él es vida para ti.
La vida que Dios promete en Deuteronomio 30, versículo 6, es la vida de Dios. ¿Ok? O sea, es la vida que viene por la presencia del Espíritu Santo dentro de uno. ¿Ok? Dios hace aquí en este pasaje 25 al 27, hace referencia a la promesa de la nueva vida espiritual que resulta en una nueva naturaleza, un corazón nuevo, tal como leímos en el pacto palestino, Deuteronomio 6, 15, 19 y 20. Y luego vea lo que usted tiene en el siguiente capítulo en Ezequiel. Una ilustración de este principio en el Valle de los Huesos Secos. Porque al final, ok, este cuadrito rojo y esta línea en rojo va hasta el versículo 14 de Ezequiel 37, ok. Es cuando Dios da su espíritu y vive los huesos secos, ok. Entonces le da la profecía del Valle de los Huesos Secos para ilustrar esta vida nueva que Dios va a dar a Israel. Luego, en este mismo capítulo, siempre estamos en Ezequiel 36, ¿ok? Hablando acerca de la promesa de regreso de los judíos a su tierra con base en la promesa de Abraham, condicionado por el pacto palestino. Esto del perdón de pecados con base en el pacto de Abraham, condicionado en el pacto palestino, también la nueva vida. Igual llegamos aquí en el versículo 33, vea lo que dice acerca del perdón de sus pecados. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Todo esto sucederá en un día. Un día. Y fíjese bien, para Israel es un día futuro. Es un día en el futuro. La esperanza de Israel, del perdón de pecados, de la vida eterna, de la reconciliación con Dios, del regreso a la tierra, de la bendición del pacto de Abraham, es una esperanza para el siglo venidero. Un día en el futuro, cuando Dios limpie a Israel de todas sus iniquidades. Que quiere decir que la salvación para Israel siempre es una esperanza futura, que tiene que ver con entrar en el reino y recibir la vida eterna. ¿Ok? Entonces, esta salvación de Israel, la vida eterna en el futuro para Israel en la tierra prometida, tomará lugar en un día. Y este día será, según Romanos 11, la segunda venida. ¿Okay? Romanos 11, versículo 25, habla de nuestra época, la época de la iglesia. No quiero, hermanos, Pablo dice, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿okay? Pasajero, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, Cristo viene, nos arrebata y Dios vuelve su atención sobre Israel. Luego, después de nuestra época de la iglesia, luego todo Israel será salvo. No todo Israel, digamos, toda la descendencia física. No, judíos de cada una de las 12 tribus. Judíos que han escogido la vida según las condiciones del pacto palestino. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad. Ezequiel 37 y Jeremías 31. Este será mi pacto con ellos. Nuevo pacto de Jeremías 31, cuando yo quite sus pecados. Aquel día de la salvación de Israel es el día de la segunda venida, cuando Cristo regresa para establecer su reino en la tierra. Entonces,
si me permite adelantarme a hacer un comentario parentético. Este es el mensaje de los 12 apóstoles durante los primeros 7 capítulos del libro de Hechos. Eso es Hechos capítulo 3. ¿Okay? Hechos capítulo 3. Pedro está predicando a los judíos en Jerusalén. Y vea lo que Pedro dice a los judíos. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Todo esto viene del pacto palestino en Deuteronomio 30. Para que sean borrados vuestros pecados. El nuevo pacto. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, segunda venida, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que nosotros hemos arruinado con el pecado, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El nuevo pacto provee la nueva vida. La vida espiritual, la vida eterna, con el perdón completo de todos los pecados, ¿ok? Que Dios prometió en el pacto palestino. Entonces, para entrar en el nuevo pacto, ¿ok? Otra vez, el nuevo pacto, Dios lo promete en Jeremías 31. Cristo lo ratifica con su muerte en la cruz, pero no vemos que está vigente, ¿ok? Hasta su inauguración en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene y perdona a Israel todos sus pecados. Aquí está el día de la salvación de Israel, el día de su esperanza, el día cuando reciba la vida eterna. Entonces, para entrar en el nuevo pacto y experimentar la provisión y la bendición de parte de Dios, lo que Él prometió en el pacto de Abraham. Los israelitas, porque estos pactos se hicieron con Israel únicamente, los israelitas tienen que cumplir con las condiciones del pacto palestino. Para recibir las promesas, tiene que cumplir con las condiciones, ¿ok? Pero antes de hablar de las condiciones, solo quiero hablar un poco más acerca de las promesas y lo que Dios está prometiendo aquí en Deuteronomio 30, ¿ok? En este pacto palestino. Rapidito, versículos 7 y 9, para no perder lo que estamos viendo aquí en Deuteronomio 30, justo después de la promesa de la nueva vida que tiene que ver con Ezequiel. Vea Ezequiel 36, Jeremías 31. Dice, pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Es la promesa de poner otra vez Israel encima de las naciones para que Israel sea la cabeza de las naciones. Es el reino, ¿ok? Sobre tus aborrecedores y te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Ok? Entonces, el pacto palestino incluye también la promesa del reino, que Israel reinará sobre las demás naciones. Y toda la bendición de Dios llega a las naciones por medio de Israel, tal como Dios dijo en el pacto de Abraham. ¿Ok? Entonces, fíjese en lo que Dios prometió a Israel en el pacto palestino. Desde Deuteronomio 30, la salvación que Dios ofrece a Israel se basa en el pacto palestino. Lo que Dios prometió a Israel en el pacto palestino de Deuteronomio 30. Esto es, ser salvo es la vida eterna con el perdón de pecados y entrar en el reino y ser la cabeza de las naciones. O sea, ser salvo, salir de la maldición, recibir el perdón de pecados, salir de la muerte, recibir la vida por la presencia de Dios con la circuncisión espiritual, ser salvo de estar en la bendición de Dios, ser salvo, entrar en la vida eterna ahí en el reino y reinar con Dios sobre las demás naciones.
Ser salvo para un israelita es una esperanza futura de entrar en el reino y vivir en la bendición de Dios para siempre. Es lo mismo que vemos aquí en Marcos 10. Ser salvo es la vida eterna, es entrar en el reino. ¿Qué haré para heredar en el futuro la vida eterna? Cristo dice que esta vida eterna es algo que viene en el siglo venidero. Una esperanza futura. Cristo dice que esto de entrar en la vida eterna es entrar en el reino de Dios y lo dice 3 veces y los discípulos entienden esto como ser salvo. Y eso nos dio la idea de la soteriología de Israel, la vida eterna, como Romanos 11, 26 y 7, que dice que ser salvo es una esperanza futura de entrar en el reino que viene con Cristo en la segunda venida. Ok, ¿cuáles son las condiciones? Si este joven dice, hey, vea, yo quiero esto, las promesas, yo quiero las promesas del pacto palestino, yo quiero la vida eterna. Y Cristo dice que la vida eterna es entrar en el reino. Ok, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Recibir la vida eterna en el siglo venidero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las condiciones de las promesas que vemos en el pacto palestino? Ok, en esto vamos a hablar de esto y ya terminar para hoy. Entonces yo les dije, es como para tostarle el cerebro, ¿verdad? Regresemos a nuestro pasaje clave de Deuteronomio capítulo 30. Ok, Deuteronomio capítulo 30. Uno de los capítulos más importantes en la Biblia acerca de nuestra soteriología. Vemos las condiciones de la salvación para Israel, la salvación que Dios está ofreciendo a Israel, la vida eterna, circuncisión espiritual, perdón de todos los pecados, todo lo que acabamos de ver, la salvación para Israel en el futuro, en el reino, en el pacto palestino en Deuteronomio 30. Aquí están las condiciones. Vea lo que dice. Condiciones, ¿ok? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, como en Deuteronomio 28, que he puesto delante de ti, aquí está la primera condición, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado a Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, ¿ves? Ve la condición o las condiciones. Si usted quiere llegar aquí a volver los cautivos, si usted quiere llegar aquí, la circuncisión espiritual con el fin de que viva, si usted quiere llegar aquí y ya los enemigos están abajo y ustedes están arriba y Dios bendiciéndole, si usted quiere llegar a la bendición, a las promesas del pacto palestino, lo que tiene que hacer es arrepentirse, convertirse y obedecer a Jehová tu Dios. Chévere, ¿verdad? Dios exige el arrepentimiento como condición de la salvación, versículo 1. Dios exige la obediencia como condición de la salvación en el versículo 2. Vea lo mismo. Puse en versículo 3. Sí, el entonces. Y el versículo 10 también destaca lo mismo. Cuando obedecieres a la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, Dios hará todo esto. Estas son las condiciones, ¿ok? Dios exige la obediencia a los mandamientos y estatutos escritos, fíjese, en el libro de la ley de Moisés. O sea, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos y que guardes. Vea, ojo, guardes. Pacto palestino, salvación, condiciones para entrar en la vida eterna, en el reino futuro. Guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. O sea, Israel tiene que amar, andar y guardar para vivir. Siguiente página, versículo 19. Vemos lo mismo en 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios dice, escoge. Ya, ahí están las condiciones. Arrepentirse, convertirse y obedecer. Hágalo. ¿Ok? Pero espere. Sigamos leyendo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando, es condiciones, otra vez, aquí están las condiciones. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Y qué dice? No. ¿Qué dice la Biblia? Estamos observando nuestro estudio metódico porque aceptamos la hermenéutica normal y literal de la Biblia. Entonces vamos a simplemente observar lo que dice la Biblia. Siguiéndole a Él. ¿Siguiendo a quién? A Jehová tu Dios. ¡Oh! El israelita individuo puede escoger la salvación, o sea, la vida eterna en el reino futuro. Y evitar la maldición que es la muerte. ¿Cómo? Amando. Aquí, versículo 20. Amando. Atendiendo y siguiéndole a Dios. ¿Y qué es lo que Cristo dijo al joven rico? ¿Qué es lo que Cristo dijo al joven rico? Oh, tiene que ir esto de los mandamientos, pero luego al final dijo que vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Por qué es que usted cree que todos los profetas de Isaías hasta Malaquías, todos los profetas están llamando a Israel al arrepentimiento, llamándolos a la pura y completa devoción a Jehová, a tener una conversión del pecado, de sí mismo, de la idolatría, a Jehová Dios, a una devoción singular? Las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento forman una demanda legal del pacto y se basan en el pacto palestino. El pacto palestino que dirige al judío arrepentido, ¿a dónde? A la ley. Echándome una página para atrás. Cuando obedecieres a la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Y luego la devoción cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma para seguirle. Las profecías del Antiguo Testamento, Isaías a Malaquías, se basan en el pacto palestino, llaman al judío arrepentido a la ley de Moisés con la esperanza de entrar en el reino futuro y experimentar todas las bendiciones del pacto de Abraham. Los profetas predicaban el mensaje del pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. Entonces, en resumen, y terminamos, y vamos a consolarnos con un helado de melocotón. Deuteronomio capítulo 30 y el pacto palestino. Para heredar la salvación y la vida eterna, para recibir la vida eterna en el reino futuro, el reino que Dios prometió a Abraham, el israelita necesitaba primero la devoción a Dios, seguirle a Él, amándolo con todo el corazón. O sea, si quiere llamarlo fe, llámela fe. Devoción, digo. Y también la obediencia a la ley de Moisés. Obras, ¿ok? No obras meritorias, no obras como para... No, obras. Las obras que Dios manda. Obras como condición. Primero, las obras de obedecer a los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés. En segundo lugar, las obras de obedecer a los mandamientos de ofrecer el sacrificio indicado cuando fallaban en obedecer a la ley de Moisés. Esto es, ¿ok? Entonces, esto es exactamente lo que vemos
en nuestro pasaje que estamos estudiando como una ilustración de los principios del estudio bíblico, la hermenéutica, el ciclo de aprendizaje y la importancia de una línea de tiempo para establecer el contexto acumulativo de un pasaje en la Biblia. En Marcos 10 vemos una conversación acerca de la salvación, la vida eterna, la salvación. Vemos una conversación acerca de la salvación, la vida eterna de un israelita en el reino futuro. Tanto el joven aquí como Jesucristo acá basaron sus palabras y sus argumentos en el pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. En los versículos del 17 al 20, el joven y Cristo hablaron acerca de la obediencia a la ley de Moisés, una obra de condición, no una obra de mérito, pero una obra de condición tal como Dios lo estableció en Deuteronomio 30. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincado la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pacto palestino. Jesús dijo: porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios, y le indican lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Los mandamientos tal como Dios dijo en Deuteronomio 30, versículo 10. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo y dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, y desde aquí, versículo 21 y 22, hablaron acerca de la segunda condición que se estableció en el pacto palestino, la devoción singular a Dios. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven que sígueme, tomando su cruz. Citando casi palabra por palabra Deuteronomio capítulo 30, versículo 20, el pacto palestino. Sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Cristo dice: difícilmente va a entrar en el reino. Porque los que entran en el reino son los que tienen el perdón de pecados. Los que entran en el reino son los que tienen la vida. Los que entran en el reino son los que tienen el Espíritu Santo de Dios y la circuncisión espiritual. Los que entran en el reino son los salvos. Y la salvación de Israel se basa en el pacto palestino. Eso es lo que le faltaba al joven. Quería sus riquezas más que quería a Dios. No trata de las riquezas, trata de la devoción, la conversión a Dios. La conversión del pecado es el arrepentimiento. La devoción es la conversión a Dios. Del pecado a Dios. Una conversión, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y devoción. Ahora, antes de regresar a Marcos 10, vamos a hablar acerca de dos pactos más, porque solo hemos llegado aquí al pacto de Abraham, que todos entran por el pacto de Abraham, pero por el pacto de Moisés todos quedan excluidos. Entonces Dios da el pacto palestino para que cada individuo, no todo el linaje, no, todo el linaje entra, todo el linaje está excluido. Ahora el individuo tiene que escoger, y tiene que escoger con base en las condiciones que Dios estableció en el pacto palestino. Todas las promesas del pacto palestino van en base de lo que es el pacto de Abraham. Y si alguien quiere entrar en el reino futuro, será a través del nuevo pacto, y uno entra en el nuevo pacto cumpliendo con las condiciones del pacto palestino. Necesitamos hablar entonces en el siguiente video acerca del pacto de David, que tiene que ver con todo este juego de pactos que Dios hizo con Israel, y luego desarrollar un poco más nuestro entendimiento del nuevo pacto. Con esto podemos ya regresar a Marcos 10 y verlo en contexto acumulativo, y llegar a unas conclusiones, en cuanto a nuestro estudio de Marcos 10. Gracias por haberme escuchado. Espero que ya está bien tostado su cerebro, que vuelva para más, que busque un helado, especialmente un helado de melocotón. Si usted quiere tomar un helado conmigo, tal vez saque un video de mi helado. Yo lo hago aquí en casa, yo hago mis propios helados. Si no, que me busque en mi iglesia, por favor, búsqueme en mi iglesia, que se mude aquí a Kansas City y hagamos algo para el Señor en su obra. Y si no, sigamos sirviendo al Señor, siga fiel, sigo orando por el ministerio suyo y por el mío, lo que Dios está haciendo aquí, para que Dios tenga toda la gloria.
vuelva para más, por favor, vuelva para más. Comparta este video con los que usted conoce. Suscribirse, por favor. Esto me ayuda con lo que es la propagación, no sé cómo el proceso de predicar la palabra por este medio. Necesitamos la sana doctrina, necesitamos entender la Biblia dentro de su contexto. Y si yo puedo compartir lo que yo estoy haciendo, yo quisiera hacerlo, entonces ayúdame. Hagamos la obra en conjunto. Entonces, comparte esta enseñanza, este video. Haga sus comentarios en Facebook. Yo pongo todos los vínculos abajo con todo lo que usted necesita para dar un poco de seguimiento a esta enseñanza. Entonces, hasta el siguiente video. Aprenda la Biblia y haga lo que le dice.